Hola chicos, buenos días. Espero y estén muy bien, listos para iniciar nuestra clase de historia. Para esta clase, chicos, vas a ocupar tu laboratorio, que lo tengas ahí a la mano, y probablemente una hoja en blanco, por favor. En este momento puedes ir por ella para que no te pierdas lo que vamos a realizar. Pluma, lápiz, lo que tú quieras, y la hoja. Listo, te doy 10 segundos para que vayas por ella y la tengas lista ahí a la mano. Ok, listo. Ahora, vamos a agilizar la mente. En esa hoja que ya tienes ahí en tus manos, te voy a dar un minuto para que escribas, fíjate bien, un minuto para que escribas todos los animales que recuerdes que vuelen. Listo, puedes iniciar. Todos los que recuerden, que vuelen. Carlos, ya debes de llevar muchos, Carlos. Mariana, si se puede, Mariana. 10 segundos. 8, 7. Ok, hasta ahí, todos los que hayan puesto. Ya, es únicamente un minuto. Sean honestos, pónganle ahí que son los que recordaron en un minuto. Ahora sí, iniciamos a nuestra clase de historia. ¿Cuál es el tema que vamos a ver el día de hoy? Las obligaciones del Estado. Uy, creo que no se ve, ¿verdad? Nada, te los voy a leer. Aprendizaje esperado. Reconoce la importancia de que el Estado garantice los servicios de salud y educación y provea condiciones para vivir en paz y desarrollarse libremente. Pero vamos a definir lo que es el Estado, ¿sí? El Estado es un organismo constituido por instituciones que gobiernan y administran un país. El Estado mexicano actual es el resultado de largas guerras. No nos damos cuenta, la historia de nuestro país siempre estuvo acompañado de violencia y luchas armadas a las que se enfrentaron grupos privilegiados y sectores que buscaban justicia, libertad y mejores condiciones de vida para la población. Ok, todos estos movimientos sociales que han existido, una gran parte que los mueve es el derecho a la salud. Justicia, libertad, mejores condiciones de vida para la mayoría de la población. Entonces, pedían en muchas ocasiones de estos guerras o de estos movimientos, que era lo que pedían, la salud. La principal obligación del Estado es garantizar y proteger los derechos humanos. Siempre ha existido. Recuerden que esto donde se ve más en la Constitución de 1917, en esta Constitución en la cual ya integran al individuo como parte de un ser humano, de derechos que tiene él. Dice, es aún un reto que debe lograrse para nuestro país.
aunque durante décadas se ha combatido la desigualdad, todavía los índices de pobreza no disminuyen y esa situación afecta a la mayoría de la población. Entonces, esto que tenemos aquí, o sea, el Estado es el que debe de proveer tanto de educación como de salud. ¿Cómo estará en nuestro país en esos aspectos? ¿Qué crees tú? ¿Ha ido mejorando la salud a como la tenían en años de la Guerra de Independencia? ¿Cómo se curaba la gente? ¿Cuál era la situación que había? El derecho a la salud como condición para vivir en paz. Si yo tengo salud, va a ser un factor para poder lograr vivir en paz. Uno de los requerimientos más importantes para que haya paz es que sus habitantes puedan gozar de salud. En 1870, la esperanza de vida era de 25 años, chicos. 1800, estamos hablando después de la Guerra de Independencia. ¿Sí? 25 años era la... ¿Por qué? Porque puede ser porque no había acceso a la salud, porque no se había generalizado, no todos tenían las mismas oportunidades. Y después, 100 años después, en 1970, la esperanza de vida de mujeres era de 63 y para los hombres de 58. Ha ido cambiando esta esperanza de vida. Ahora, ¿por qué te pedí que tuvieras ahí tu libreta? Te voy a mostrar un video, pero en este video vienen muchas fechas de salud. Me vas a hacer, tu trabajo va a ser esas fechas, irlas anotando por fecha, qué sucedió en cada uno de los años que te van a manejar aquí. ¿Y por qué? Porque estamos hablando de la historia de la salud en México. Y esa hoja con esas fechas me la vas a anexar. Ahorita la vas a hacer en borrador, porque vas a estar anotando rápido. Pero quiero esa hoja bien hecha, como si fuese la línea del tiempo. Vas a hacer la línea del tiempo de la salud. Ese producto no viene ahí en laboratorio. Entonces, pon mucha atención, porque para eso quería la hoja que hicieras. ¿Listo? Continuamos después del video. Ponga mucha atención. La historia de los organismos encargados de la salud pública en México se remonta al siglo XIX. Después de la Guerra de Independencia, que terminó en 1821, se continuó con el uso de las ordenanzas, los bandos de policía y buen gobierno, que se encargaban de regular las condiciones de vida de los ciudadanos durante la época de la colonia, cuando el país se desarrollaba bajo el yugo español. Otras instancias encargadas de la salud eran la Academia de Medicina y la Escuela Nacional de Medicina, que en 1931 sustituyó al Tribunal del Protomedicato, que hasta entonces regulaba esta ciencia y a quienes la practicaban. Estos centros, sumados a distintas medidas de higiene pública como la recolección de basura, el entierro de cadáveres y la utilización de cañerías, intentaban mantener en las mejores condiciones posibles la salud de los mexicanos. En el año de 1841 se crea el Consejo Superior de Salubridad debido a la preocupación del gobierno por mantener el buen estado de salud de la población mexicana, pero se logró sin mucho control debido a la inestabilidad política, falta de recursos económicos y la desorganización del país. Con el presidente Benito Juárez al frente de la nación, la iglesia perdió mucho poder y hospitales y orfanatos manejados por el clero bajo el principio de caridad pasaron a ser gestionados por el gobierno con la intención de funcionar como asistencia pública. En 1861 se crea el Consejo Nacional de Beneficencia Pública, que coordinaría hospitales para convertirlos en un servicio público gestionado por el Estado.
Durante el segundo periodo de Juárez al frente del país se continuó con la lucha contra la Iglesia y esto se reflejó en malos servicios de salud para la población, lo que fomentó el incremento de la medicina privada y un creciente número de fundaciones de beneficencia, las cuales fueron legalizadas creando el Consejo de Beneficencia en 1877 y su reglamento en 1881, cuya idea central era el derecho a la ayuda médica y el deber de la sociedad a que esta ayuda médica sea posible. A pesar de la creación del Consejo Superior de Salubridad, los servicios que ofrecían no eran los mejores, y desde su fundación en 1841 y durante los siguientes 38 años, las acciones de este consejo eran un listado de buenas intenciones sin generar un cambio real. Pero fue justamente en el año 1879 que el Consejo Superior de Salubridad se volvió autónomo, lo que aceleró sus actividades de atención, ya que solo debía rendir cuentas a la Secretaría de Gobernación y ya no a las dependencias encargadas de la salud en cada estado. Y además se gestionaron las igualas médico-farmacéuticas que intentaron unir la atención médica y la medicina preventiva. 1879 fue un buen año para el arcaico sistema de salud en México porque se realizaron estudios sobre el tifo, se hizo una estadística de mortalidad y un mejor control de hospitales, hospicios, alimentos, bebidas, desechos humanos y cementerios. Un personaje importante en la historia de la salud pública en México fue Eduardo Lisiaga, que en 1885 fue nombrado presidente del Consejo Superior de Salubridad, reorganizando el organismo, estudiando epidemias e introduciendo la vacuna antirrábica. En 1891, aún bajo la administración del Dr. Lisiaga, se fundó el Instituto Mexicano Nacional y el Instituto Geológico. También fue redactado el Código Sanitario, cuyo desideratum decía: conservar la salud, prolongar la vida y mejorar la condición física de la especie humana. He aquí los objetos que debe tener por mira la higiene. Para 1895, el doctor Eduardo Lisiaga y el ingeniero Roberto Bayol iniciaron con el proyecto de construcción del Hospital General que abrió sus puertas en 1905. Con Porfirio Díaz en el poder de 1880 hasta 1910, se logró un crecimiento parcial e irónico. Mientras se asimilaban y se aplicaban exitosamente en el país los progresos mundiales en histología, patología, bacteriología y fisiología, mientras los logros alcanzados en el laboratorio científico se aplicaban en la medicina práctica, y mientras México pasaba a formar parte de la Convención Sanitaria de Dresde y apoyó a la Oficina Internacional de Higiene Pública con sede en París en 1907, existían enormes diferencias sociales y una impune desigualdad en la repartición de la riqueza que ni las acciones de vacunación, los planes de higiene comunitaria y la promoción en favor de la salud podían disfrazar. Una vez estallada la Revolución Mexicana en 1910, se frenó de inmediato el crecimiento y desarrollo en investigación médica que se había logrado por 20 años, aunado a las terribles consecuencias que la guerra trajo consigo: epidemias, hambrunas, enfermedades causadas por la pobreza y malas condiciones de higiene. Pasando este periodo de lucha y florecimiento social mexicano, en 1917 se creó el Departamento de Salubridad Pública, cuya legislación abarcaba puertos, fronteras y consideraba medidas para prevenir epidemias. También se generalizó el uso de vacunas y se introdujeron los primeros servicios de drenaje y agua potable. Los años 20 auguraban una época de paz en México. Durante la administración federal de Álvaro Obregón, se fundó en 1922 la Escuela de Salubridad, antecesora de la actual Escuela de Salud Pública. El Departamento de Salubridad Pública impulsó campañas contra el paludismo, difteria, sífilis, y los servicios de salud comenzaron a llegar a los estados. En 1928 se crearon las unidades sanitarias corporativas, que para 1932 se transformarían en la Coordinación de Servicios Sanitarios. De 1930 a 1940 hubo una continuidad en los programas de salud y grandes avances en la creación de instituciones encargadas de proporcionarla.
En el año 1931 fue creado el Servicio de Sanidad de los Estados para contrarrestar la deficiencia en materia de salud que existía al interior de la República. En 1932 se fundó la Coordinación de Servicios Sanitarios que pretendía incrementar el potencial de los recursos disponibles. Para 1933 ya existía una administración encargada de ejecutar las obras de agua potable y alcantarillado. En 1935 se promulgó un nuevo código sanitario e inició la campaña permanente contra la tuberculosis. En 1936, Gustavo Vaz estableció el servicio médico social obligatorio para los estudiantes de medicina que hasta la fecha atienden la salud de la gente que vive en el campo y las zonas rurales. Fue en este mismo año que comenzó a dar servicio el Hospital de Enfermedades Respiratorias de Huipulco, lugar que con el paso del tiempo sería conocido como Zona de Hospitales. En 1937 se modifica la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado y se creó la Secretaría de Asistencia Pública. Para el año 1939 se inauguró el Instituto de Salubridad y Enfermedades Tropicales, encargado de investigar, en el contexto de la realidad mexicana, enfermedades como la malaria, lepra y tos ferina. Durante el sexenio del presidente Manuel Ávila Camacho, de 1940 a 1946, se fusionó el Departamento de Salubridad Pública y la Secretaría de Asistencia Pública, dando como resultado la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Ese mismo año, 1943, marca el inicio de la Organización de Asistencia Médica que atiende al 80% de la población, el Instituto Mexicano del Seguro Social, cuyo primer secretario fue el doctor Gustavo Vaz. El Código Sanitario, redactado en 1935, fue reformado en el año de 1949, otorgando facultades al presidente, al Consejo de Salubridad General, a la Secretaría de Salubridad y Asistencia y a los gobiernos estatales para realizar las acciones necesarias para atender la salud e higiene pública. De 1958 a 1970 se impulsaron investigaciones científicas para combatir las enfermedades y condiciones que afectaban la salud. En 1960 se fundó el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que es la segunda instancia médica que más pacientes atiende en México, y también se formó el Instituto Nacional de Protección a la Infancia. A mediados de la década de 1970 explotó una crisis económica que devaluó al 100% la moneda mexicana, por lo que el sistema de salud se vio incapaz de atender las demandas de los pacientes, y por lo mismo se crearon planes alternativos para realizar las acciones inmediatamente necesarias, entre ellas la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el Plan de Gobierno. Planes y programas que dieron malos resultados y que solamente fomentaron el incremento de la corrupción en las oficinas de gobierno. Durante el gobierno de Miguel de la Madrid, de 1982 a 1988, y con la economía mexicana golpeada por una segunda devaluación del peso de casi el 600%, dio inicio el Plan Global de Desarrollo, el cual no dio resultado, ya que su éxito dependía del desarrollo social, que a su vez dependía del crecimiento económico. Para 1983 se creó el Plan Nacional de Desarrollo, que tenía como misión fundamental incrementar la atención médica, la salud pública y la asistencia social. Otro cambio importante se gestó en 1985, cuando la Secretaría de Salubridad y Asistencia se transformó en Secretaría de Salud, con el Dr. Guillermo Soberón como su primer secretario, y que continúa siendo el máximo órgano a nivel federal encargado del cuidado de la salud física y emocional de los mexicanos. En 1987 se creó el Instituto Nacional de Salud Pública, pero fue hasta 2003 cuando el gobierno realizó importantes reformas a la Ley General de Salud, lo que dio origen al sistema de protección social, que a la fecha atiende a más de 30 millones de mexicanos por medio del Seguro Popular. El
Estos mexicanos no gozan con seguridad social de ninguna de las instituciones encargadas de ella, ya que se encuentran fuera del mercado de trabajo y por lo tanto no cuentan con las llamadas prestaciones de ley, que incluyen la atención médica. El sistema de salud en México se encuentra lejos de colocarse dentro de los primeros lugares respecto a la eficiencia. La calidad en algunas áreas no es la mejor, así como la atención de algunos trabajadores no siempre es la más amable. Pero para muchos mexicanos es la única vía de acceso a la salud. Además, es justo mencionar que en la actualidad la mayoría de los médicos, enfermeras, enfermeros y administrativos hacen un esfuerzo mayor para lograr atender a todos los pacientes que sobrepasan la capacidad de servicio de la mejor manera. Y finalmente es importante saber los cambios y novedades que se deciden en las altas esferas políticas, ya que como usuarios nuestra misión es mantenernos actualizados con el objetivo de seguir gozando de los servicios médicos integrales otorgados por el gobierno, un derecho que es para todos y no puede ni debe ser derogado. Ok, chicos, aquí están las referencias de donde se sacó toda esta información. Espero que lo hayan anotado. Yo lo estuve anotando, ustedes vieron. Aquí está las fechas en las cuales se crearon diferentes instituciones de salud. Aquí algo importante, decía al final que tienes que estar informado. El último que se había creado era el Seguro Popular, y en este sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador se quitó. ¿Sí? Ya no hay Seguro Popular. Entonces lo cambió a otro nombre, creo, pero esa prestación que se daba se cambió. Entonces, ¿qué es lo que nos da todo eso, chicos? Pues que los movimientos sociales, ¿qué es lo que querían? Buscaban la salud. O sea, si no había salud, se generaba. Ahora, también algo que es importante mencionar, que la pobreza es tanto una consecuencia como una causa de la falta de salud. ¿Sí? ¿Por qué causa y consecuencia? Porque si estás en extrema pobreza, no tienes acceso a los servicios de salud. Pero también el no tener acceso a los servicios de salud te causa enfermedad, entonces es causa y consecuencia. ¿Recuerdan en qué sexenio, en qué década fue donde empezó a crecer los sistemas de salud en México? Pues fue a partir de 1980, ¿sí? Que creció con la formación del ISSSTE y gracias a que el ISSSTE y el IMSS estaban trabajando, ¿verdad? ¿Qué pasa si una sociedad tiene salud? Si tú como individuo tienes esa salud, ¿qué sucede? Pues puedes generar mejor actividad, puedes rendir mejor en la escuela, tienes mejor aprendizaje. Por eso es importante que el Estado garantice nuestra salud. Y ahorita volvemos a lo mismo de que les he estado comentando, cómo está la salud en nuestro país, de acuerdo a esta pandemia. Ok, chicos, espero que les haya quedado claro. Necesito esto aunado a las actividades que tienes ahí en tu trabajo. ¿Sí? Bueno, nos vemos en la próxima clase, chicos. Bye.